No fue ella la que falló en un reconocimiento de rutina. Algunos afirmaron que no confiarían en ella incluso con llevar su kit, y mucho menos liderando un destacamento. La risa sarcástica siguió hasta que tranquilamente se enrolló la manga, revelando un extraño parche de marcas de tinta negra medio escondidas debajo del hollín y la suciedad, y toda la sala de reuniones se puso rígida. El general Oscar Drell se levantó lentamente, su voz cayendo a un duro susurro mientras preguntaba de dónde había sacado tal marca, y el silencio que siguió golpeó más fuerte que cualquier reprimenda gritada, congelando el momento en la memoria. Fortalbrecht se sentó como una losa de piedra gris a través de las llanuras de Württemberg azotadas por el viento, remotas e implacables, y la llamada de la corneta de la mañana sacudió los cuarteles donde los rumores se extendieron más rápido que los pilotos de despacho. El tema favorito de ese día era la sargento Mara Belin, 29 años, su postura rígida bajo el constante resplandor de la sospecha. Se movió por la fortaleza como un recuerdo no deseado, arrastrada por murmullos que nunca la dejaron sola, susurros en los pasillos, sobre tazas de hojalata, incluso en los campos de entrenamiento, contando la misma historia hasta que la verdad ya no se parecía a sí misma. Escuché que dejó a su escuadrón durante una operación en Siria, murmuró el soldado Lorne al pasar lista por la mañana, se congeló y mató a 3 de sus hombres. Otro soldado se quejó de que alguien de Delta afirmó que había sido degradada 2 veces, y un tercero insistió en que el comando solo la mantuvo por lástima. La avalancha de chismes continuó, cada uno contando más pesado y más vergonzoso que el anterior, mientras que los eventos reales permanecieron encerrados en archivos que a nadie se le permitió leer. Los ejercicios físicos comenzaron a las 0600, cuerdas, muros, marchas de resistencia, y Mara completó cada tarea con una precisión fría y disciplinada, aunque nadie se atrevió a cerrar la distancia a su alrededor, las barricadas invisibles de la vergüenza y el rumor se mantuvieron firmes. «Necesitas ayuda con esa cuerda, marginado». El cabo Branich se burló cuando ella se acercó, y agregó que esperaba que no se congelara a la mitad de nuevo, lo que provocó otra ola de risas descuidadas, no verdaderamente cruel, solo el tipo de risa ociosa que reduce a una persona a un cuento con moraleja. Mara se había convertido en una advertencia andante, y mantuvo su silencio, como lo había hecho desde que una investigación retorció su testimonio en un supuesto fracaso, enseñándole que no decir nada era la armadura más segura, incluso si hacía poco para desviar el desprecio diario. Más tarde, durante la inspección del equipo, se deslizó de su chaqueta de campo, realizando cada tarea de memoria hasta que una voz baja rompió la rutina. La soldado Alden frunció el ceño ante las formas oscuras entintadas en su brazo, líneas talladas con propósito en algún lugar entre el cifrado y el emblema, rodeando una forma fénix con ángulos más nítidos y calculados, más como una insignia militar restringida que un tatuaje. Antes de que pudiera tirar de la manga hacia abajo, Alden se inclinó para mirar más de cerca, como si lo comprometiera con la memoria, y en unos momentos la vista se extendió a través de la vid del cuartel como contrabando. El teniente Laíes, ambicioso y siempre alerta por algo digno de mención, vio la misma tinta durante la siguiente ronda de controles. Algo en la marca despertó un recuerdo lejano en el teniente Laíes, aunque no podía comprender dónde había visto algo así, y dado que las insignias militares no eran su especialidad, preguntar podría haber expuesto más ignorancia que perspicacia. «Toda la marca que llevas, sargento», comentó casualmente, «lleva una historia». Por primera vez en semanas, la sargento Mara Belin levantó la mirada para encontrarse con los ojos de otro y respondió en un tono plano y cauteloso, «Algo así, señor», antes de asentir bruscamente y volver al silencio. Laíes reconoció su respuesta con una inclinación rígida de su cabeza y bajó la línea de inspección, aunque el símbolo permaneció alojado en sus pensamientos. Estaba seguro de haber vislumbrado ese diseño en algún lugar prohibido, algo reservado para círculos que pocos se atrevían a discutir. El resto del día se desarrolló con la misma crueldad silenciosa que se había convertido en rutina, comedores convenientemente fuera de lugar durante breves pausas, camaradas que la excluían de las conversaciones ociosas sobre la próxima licencia y el recordatorio delgado y persistente de que ya no pertenecía entre hombres y mujeres que confiaban el uno en el otro con sus vidas. En el comedor, Mara se sentó sola en el otro extremo,
recogiendo su lata de racionamiento mientras las conversaciones a su alrededor fluían como si fuera un fantasma. 2 años de servicio leal en tiempos de guerra habían sido barridos por los susurros y la indiferencia burocrática. Más tarde, un trozo de papel doblado dejado anónimamente entre sus pertenencias decía: vio esa marca hoy. Una elección audaz. Ella lo arrugó sin dudarlo, porque el símbolo nunca fue pensado para exhibirse, existía para recordarle las verdades que se le prohibía hablar. Algunos secretos se mantienen enterrados no por seguridad, sino porque revelarlos enterraría a la persona que los lleva, y sin embargo, incluso las cosas profundamente enterradas tienen una forma de volver a la superficie cuando alguien se da cuenta de lo que otros pasan por alto. Si cuentos como estos merecen una voz, sigue las historias del viejo Bill, decía a menudo el molino de rumores del cuartel, porque el silencio nunca tiene la última palabra. Pero el pasado vivía sellado bajo capas de documentos clasificados, y Mara Belin no era un soldado ordinario, incluso si ya no podía probarlo. 1 año y medio antes había servido bajo otro nombre, otra identidad completamente, como parte de una empresa encubierta conocida como la Variante Fénix, una misión que exigía un borrado completo, sin registros, sin rastro, nada que vinculara a los involucrados con la operación. La había llevado a ella y a otros 6 agentes de élite a un tramo de territorio ocupado tan letal que estaba marcado con tinta roja en todos los mapas de inteligencia, y su tarea había sido extraer a un cautivo político cuya supervivencia amenazaba los intereses de varias naciones. El cuartel general lo llamó una maniobra estratégica, pero todos en el equipo sabían que rayaban el suicidio. Sin embargo, alguien tuvo que intentarlo. Procedente de las mejores unidades de las ramas aliadas, su equipo no tenía papeleo, ni plan de contingencia, ni esperanza de reconocimiento. El fracaso significaba desaparecer, y las familias dijeron que perecieron en el entrenamiento de rutina. La infiltración se realizó sin problemas, 12 horas moviéndose sin ser visto a través de las líneas enemigas, pasando por patrullas y sensores de alerta temprana hasta que llegaron al sitio de detención y aseguraron al prisionero con una precisión impecable. Pero mientras se retiraban, la emboscada estalló, demasiado exacta, demasiado perfectamente sincronizada. Alguien había traicionado su ruta, su horario, su propósito. La extracción se disolvió en una masacre en menos de 1 minuto, 6 camaradas cayendo en 30 segundos bajo fuego fulminante. Mara y el cautivo, un periodista cuyos informes sin censura habían enfurecido a hombres poderosos, se refugiaron detrás de la mampostería destrozada cuando el bombardeo destrozó la noche. Se enfrentó a 2 opciones: huir y salvarse a sí misma, o seguir sola a través de una misión imposible. Ella eligió lo último. Durante 3 horas ininterrumpidas luchó por calles en ruinas, deslizándose de los escombros al humo mientras arrastraba a un hombre incapaz de pararse o levantar un arma. Su radio de campo estaba muerta, los brazos sobrantes agotados, la supervivencia reducida a nada. Sin embargo, siguió adelante hasta que llegó a un punto de encuentro alternativo donde un avión de rescate flotaba abajo. Cargó al periodista a bordo y luego se quedó en una azotea en ruinas, disparando hasta que el avión pudo escapar. Ella sabía que no volvería por ella había dado esas órdenes. Algunas misiones exigen un sacrificio, pero ella no se había perdido. 4 días después cruzó a un territorio amistoso a pie, herida, agotada, pero viva. Su interrogatorio duró 6 horas, cada detalle registrado, analizado, luego sellado bajo la clasificación más estricta. Lo que vino después fue la burocracia en su punto más sombrío. La operación Variante Fénix nunca había existido oficialmente, y el hombre que habían sacado de contrabando no podía ser nombrado, los caídos no podían ser honrados, y el coraje de la sargento Mara Belin nunca podría ser reconocido sin exponer asuntos enterrados más profundamente que cualquier archivo. En cambio, había sido reasignada a Fort Albrecht bajo un registro disciplinario fabricado, errores tácticos, errores de fuego amigo, suficiente verdad para sonar creíble y suficiente invención para arruinar su reputación. Ahora fregaba pisos y clasificaba cajas de suministros mientras los estrategas de sillones cuestionaban si alguna vez se había ganado el derecho a usar un uniforme. La amarga ironía era que fue castigada por un éxito demasiado secreto para reconocer,
despojada de dignidad por salvar una vida que oficialmente nunca existió. Un día, en lo profundo del depósito de almacenamiento, descubrió un viejo paquete de mapas en espera de eliminación, la mayoría de ellos reliquias de campañas obsoletas, pero una hoja la congeló en su lugar. Su cuadrícula tenía la misma geometría angular grabada en su tatuaje oculto, las mismas líneas, el mismo fénix renderizado en trazos calculados, prueba de trabajo encubierto negado por todos. Copió el mapa y envió la imagen a través de un canal de mensajería codificado a un contacto al que no había contactado en más de un año, escribiendo: «Todavía no ven el emblema. ¿Cuánto tiempo debo esperar?». La respuesta llegó rápidamente: «Paciencia. La verdad cobra peso, déjala». Sin embargo, la paciencia se desgastaba a través de su espíritu. Cada día que pasaba tallaba otra parte de su posición, alimentando a aquellos que ya creían que era un remanente destrozado de un soldado. Los rumores se habían endurecido en certeza. Ya no era una camarada, era una advertencia, la que vacilaba. Esa tarde, unas pocas tropas jóvenes la siguieron a la sala de suministros, con cuadernos de dibujo en la mano, burlándose de ella bajo la apariencia de travesuras ociosas en los cuarteles, instándola a recrear un simulacro de retiro, mientras empujaba cajas y derramaba grasa en su túnica, riendo mientras limpiaba silenciosamente el desorden. Sus dibujos y notas circularían por los barracones al anochecer, retorcidos y humillantes. El teniente Laíes presenció la escena desde la puerta. Su expresión rígida tenía órdenes de no interferir en la disciplina interna, pero esto no era una novatada inofensiva, era crueldad, pero desafiar la visión predominante de Mara Belin significaba cortejar la ruina profesional, por lo que se quedó congelado, viendo algo que traicionaba todo lo que había jurado defender. Esa noche, incapaz de dormir, comenzó a rastrear el origen de su extraño emblema, revisando registros militares, oscuros libros de contabilidad y órdenes de campo a medio redactar apenas dentro de su autorización, ensamblando fragmentos sobre equipos sin nombre que completaban objetivos imposibles, operativos que solo existían en susurros. La imagen emergente era asombrosa. ¿Alguna vez viste a alguien condenado antes de que pudiera hablar?, pensó. Si es así, recuérdalo, alguien más puede necesitar ese recuerdo. Las inspecciones del general Oscar Drell fueron legendarias por su imprevisibilidad. 40 años en uniforme le habían enseñado que los peores fracasos se escondían detrás de la rutina, y la rutina era el enemigo de la preparación. Fortalbrecht no lo esperaba durante otros 6 meses, por lo que cuando llegó sin previo aviso, el lugar estalló en frenéticos intentos de enmascarar la imperfección, formaciones apresuradas, controles apresurados de equipos, pánico disfrazado de orden. Mara Belin no fue convocada. Los trabajadores de suministros nunca se pararon para la inspección, especialmente aquellos con archivos empañados, por lo que continuó apilando cajas mientras la base temblaba de ansiedad. Pero Drell nunca siguió la ruta de inspección establecida para él, recorrió los terrenos a voluntad, hablando directamente con el personal, sondeando suavemente donde otros lo evitaban. Su instinto le decía que la verdad prefería las esquinas oscuras en lugar de las plazas de desfile. Deambuló por garajes, armerías, bukhouses. Cada parada revelaba discrepancias entre los informes pulidos y la realidad más arenosa, hasta que llegó al almacén, programado para estar vacío, donde notó a una figura solitaria trabajando con silenciosa precisión, sus movimientos demasiado agudos y disciplinados para alguien relegado a deberes serviles. Había una precisión en sus movimientos, del tipo que no se encuentra en el entrenamiento clerical, sino en los soldados formados por campos de batalla reales, y el general Oscar Drell lo notó en el momento en que se detuvo dentro de la puerta de la bahía abierta, observando su trabajo en silencio. Los veteranos llevaban una cierta gravedad en su andar, no rigidez sino un peso ganado a través del fuego, y esta mujer llevaba esa resonancia inconfundible. A medida que se acercaba, notó el ritmo disciplinado de su tarea, cada caja colocada exactamente, cada entrada del libro mayor ordenada e incuestionable, el tipo de método impecable que hablaba más fuerte que cualquier rango, hasta que ella alcanzó hacia arriba y la tela en su muñeca se deslizó hacia atrás, revelando la tinta que lo detuvo en la mitad de la zancada. Un fénix angular formado por líneas negras, grabadas con la precisión inconfundible de las marcas reservadas para las insignias de grado de misión.
Había visto ese emblema antes, no en la carne, sino en reuniones restringidas encerradas detrás de puertas de acero, operaciones tan veladas que incluso los generales requerían autorización especial para reconocer que habían tenido lugar. Su voz cortó el aire, silenciosa pero absoluta, y la sargento Mara Belin llamó la atención con una velocidad que no pertenecía a los equipos de trabajo sino a los luchadores endurecidos, reflejos tallados en el combate, no en los almacenes. ¿Dónde adquiriste esa marca?, preguntó, y la pregunta se extendió a través de 2 años de verdad enterrada. Por primera vez desde su reasignación, se encontró con los ojos de un oficial sin dudarlo y respondió con firme determinación: nivel 6, variante Fénix. Entraron 7. Uno regresó. El mundo a su alrededor parecía inmóvil, incluso el lejano estruendo de la maquinaria que se desvanecía cuando la expresión de Drell pasó de la sospecha al reconocimiento a algo que bordeaba la reverencia. Recordó la variante Fénix, informes tan sensibles que solo existían como sombras sin nombre en documentos de alto nivel, una misión cuya precisión y peligro habían alterado el curso de un frente regional. Teniente Laíes, Drell llamó bruscamente: tráigame el archivo real de este soldado, la entrada del archivo negro. El joven oficial, sorprendido, se apresuró a salir, sabiendo que el archivo negro significaba operaciones enterradas bajo múltiples capas de autoridad clasificada, lugares que ningún oficial subalterno se atrevió a pisar. La noticia del reconocimiento del general se extendió por Fort Albrecht como el fuego que atrapa la madera seca, y los mismos soldados que se habían burlado de Mara durante meses de repente encontraron razones para desaparecer, no dispuestos a pararse cerca de la crueldad que una vez trataron tan casualmente. Dentro de la hora Laíes regresó, sosteniendo un dossier sellado con autorizaciones que nunca había imaginado que existían, y Drell lo leyó en un silencio sombrío, su mandíbula apretando con cada página. La verdad era cruda. Mara Belin nunca había sido una desgracia, había sido una de sus mejores, sus supuestos fracasos creados como una cortina de humo para ocultar misiones que no podían ser nombradas. Pero la mentira había echado raíces, nutrida por el silencio y por aquellos demasiado dispuestos a creer lo peor de un camarada. «Sargento Belin», llamó Drell, su voz atravesando el almacén mientras ella daba un paso adelante, no golpeada, sino firme, compuesta, moviéndose con la certeza de que un soldado respondía a una citación legítima. Su postura, su mirada, su disciplina contenida irradiaban honor. «Te debo una disculpa», declaró, lo suficientemente alto como para que todos los que se queden cerca lo escuchen. «Toda esta institución lo hace. Mientras tú guardabas nuestros secretos, nosotros fallamos en proteger tu nombre». A su alrededor, los espectadores reunidos cambiaron inquietos, sus cómodas suposiciones colapsando bajo verdades que ya no podían ignorar. El teniente Laíes se acercó a ella, su voz apagada pero sincera cuando admitió: «Señor, fui testigo de lo que le hicieron. Debería haber intervenido. Debería haber cuestionado las historias. Debería haber confiado en un compañero soldado». Pero el general Oscar Drell lo cortó, barriendo su mirada a través de las tropas reunidas y declarando que todos ellos deberían haberlo hecho, porque para entonces el incidente en la sala de suministro ya había circulado por la base en forma de bocetos, relatos escritos y susurros que se extienden más rápido que las órdenes oficiales. Crudas representaciones de Mara Belin manchadas de grasa mientras los abucheos se hacen eco sin respuesta, la verdad demasiado visible para negarla. Las repercusiones golpearon rápidamente, los círculos de defensa, los grupos de veteranos e incluso los corresponsales civiles comenzaron a exigir explicaciones, convirtiendo el tratamiento de un soldado una vez descartado como prescindible en un cálculo moral que la estructura de mando no podía ignorar. Sin embargo, para Mara, de pie en medio de las ruinas de las mentiras que habían dado forma a su exilio, la reivindicación se sentía extrañamente distante, aunque su nombre había sido limpiado. Nada podía devolver los años pasados en soledad forzada, o las interminables horas de tragar vergüenza en silencio, porque algunas victorias llegan despojadas de triunfo, significativas solo por el dolor pagado de antemano. 3 semanas después, los militares convocaron un reconocimiento a puerta cerrada en una cámara de información segura, sin reporteros, sin desfile de elogios, solo la verdad finalmente dicha en voz alta.
El general Drell leyó un documento sellado durante mucho tiempo. La sargento de primera clase Mara Belin mostró un coraje extraordinario durante la operación Variante Fénix, ejecutando la extracción de un activo crítico en condiciones hostiles. Sus acciones evitaron un conflicto más amplio y defendieron los más altos valores de servicio. Mara se puso de pie en uniforme de gala, inmaculada y compuesta a pesar de haber pedido no asistir. No hubo ceremonia, no hubo restauración del honor público. Solo una institución obligada a enfrentar lo que había roto, por fin, reconocer lo que no había honrado. Tu historial está corregido, anunció Drell. Todos los cargos anulados. Sus elogios restablecidos, incluyendo la medalla de servicio superior de defensa y la estrella de bronce con valor. Los aceptó en silencio, con las manos firmes, aunque el peso que llevaban no provenía del metal, sino del costo detrás de ellos, 2 años de silencio, desgracia y aislamiento para proteger secretos que otros nunca tuvieron que considerar. El teniente Laie solicitó permiso para hablar, su voz temblorosa mientras confesaba que le había fallado como oficial y como un hombre decente, ofreciendo una disculpa formal y prometiendo aceptar cualquier consecuencia que ella considerara apropiada. Se volvió hacia él, viéndolo realmente por primera vez desde ese día en el almacén, joven, seria, cargada de culpa que llevaría durante años, culpa que algún día podría endurecerlo para convertirlo en el tipo de líder en el que otro soldado podría confiar, siempre que dejara que lo forjara en lugar de romperlo. Disculpas aceptadas, dijo por fin. Teniente, recuerde esto. Protege a aquellos que no pueden valerse por sí mismos, dijo Mara, su tono libre de resentimiento, pidiendo que no haya castigo, solo ofreciendo una verdad cansada y la débil esperanza de que sus propios fracasos, reales o imaginarios, aún podrían servir a otra persona. Cuando terminó la tenue ceremonia, hizo una petición que ninguno de los oficiales esperaba. En lugar de regresar a operaciones encubiertas o transferirse, pidió unirse a la unidad de transición de guerreros, la sala tranquila donde los soldados heridos aprendieron a vivir de nuevo después de que el frente había tomado demasiado. El general Oscar Drell dudó, recordándole que alguien con su historial pertenecía a operaciones especiales, que el cuartel general quería que la devolvieran de inmediato, pero ella respondió gentilmente que después de pasar 2 años sabiendo cómo se sentía el abandono, creía que la comprensión podría ser útil. Finalmente aprobó la petición, reconociendo la fuerza en tal camino, porque a veces los mejores sanadores eran aquellos que conocían el verdadero costo de la supervivencia. Aunque su historia permaneció encerrada detrás de sellos clasificados, la palabra, sin embargo, derivó en círculos públicos, a través de relatos susurrados, correspondencia de veteranos y notas no autorizadas pasadas entre unidades, y en cuestión de semanas la reacción surgió, cartas, editoriales, investigaciones, demandas de que los militares enfrenten sus propias fallas de justicia interna. El cambio, lento pero constante, comenzó a filtrarse en lugares una vez demasiado rígidos para cuestionar. Incluso el cabo Branich, que se había burlado de ella en los campos de entrenamiento meses antes, envió una carta cuidadosamente escrita a la nueva publicación de Mara, confesando que la había desestimado como un fracaso mientras ella había estado salvando vidas de las que nunca oiría hablar, admitiendo que no esperaba nada de su nota, pero deseando decir que su historia había reformado su comprensión del coraje, no como gloria en el campo de batalla, sino como mantenerse firme cuando el mundo se vuelve en tu contra y todavía eligiendo refugiar a otros. Nunca respondió, aunque mantuvo la carta doblada en su diario, no por orgullo sino como prueba de que la gente podía cambiar, que incluso los capítulos más oscuros podían convertirse en lecciones encuadernadas en tinta. 6 meses más tarde, los militares dieron a conocer el proyecto Emblema Silencioso, una iniciativa de toda la fuerza destinada a identificar y honrar a los miembros del servicio cuyas contribuciones habían sido enterradas bajo órdenes clasificadas. Los archivos olvidados durante mucho tiempo fueron reabiertos, las misiones pasadas fueron reexaminadas, los nombres restaurados y las familias finalmente contaron las verdades ocultas durante años. El fénix angular de Mara Belin se convirtió en el símbolo silencioso del esfuerzo, lo que llevó a otros soldados a revelar sus propios marcadores encubiertos, parches, fichas codificadas, insignias discretas usadas solo por aquellos que sirvieron en operaciones que nunca tuvieron la intención de aparecer en los registros oficiales.
Pero tal vez el cambio más profundo fue cultural. En Fortalbrecht, la supervisión se agregó a las juntas disciplinarias, la capacitación contra el sesgo se volvió obligatoria y el maltrato finalmente se pudo informar sin temor a represalias. El teniente Laíes, promovido después de reconocer públicamente sus propios fracasos, surgió como una voz clara para la reforma, su liderazgo reformado por las lecciones ganadas viendo a un soldado soportar la injusticia solo. El sistema estaba lejos de ser perfecto, el cambio se movió lentamente, raspando contra décadas de hábitos endurecidos. Sin embargo, había comenzado, porque al fin entendieron que el coraje no siempre llegaba con medallas o discursos, a veces caminaba sin marcar por pasillos tranquilos, a veces vestía uniformes manchados de grasa y permanecía en silencio durante 2 largos años, y a veces, sin levantar la voz, lo alteraba todo. Algunas victorias consistían en dejar las cosas claras, mientras que otras dependían de garantizar que los mismos fracasos nunca volvieran a arraigarse, y ambas importaban. Un año más tarde, el programa de entrenamiento del legado Belin se abrió en el Centro de Guerra Especial, con una insignia de un fénix que se elevaba a través de líneas geométricas angulares, el mismo símbolo que una vez había revelado 2 años de ceguera institucional. El teniente coronel Laíes, que ahora supervisa la división de ética, se dirigió a la primera clase del programa de oficiales jóvenes de todas las ramas del servicio, hombres y mujeres encargados de enseñar lecciones ausentes de cualquier manual hasta ahora. Este curso existe porque fallamos, comenzó solemnemente, explicando cómo no habían percibido la excelencia oculta detrás del silencio incomprendido, no habían cuestionado la narrativa fácil y no habían defendido a aquellos que llevaban solos cargas insoportables. La habitación se movió incómodamente. La instrucción militar generalmente celebraba la heroicidad, no el colapso sistémico, pero este curso tenía un propósito diferente. La sargento de primera clase Mara Belin se había negado a instruirlo, y Laíes continuó, ella me dijo que su historia no es el punto. El punto es lo que enseña, el carácter no se revela durante los aplausos, aparece cuando nadie está mirando. Lejos de los mecanismos de mando, en un tranquilo tramo de colinas de Colorado, Mara operaba una pequeña y discreta logia de recuperación apoyada por benefactores anónimos que solo deseaban ayudar. Aquí, los veteranos de unidades clandestinas especializadas, hombres que habían servido en las sombras, reconocidos por ningún libro de contabilidad oficial, encontraron su camino hacia ella a través de recomendaciones silenciosas y correspondencia codificada. No había tratamientos ornamentados o eslóganes huecos, solo presencia, escucha y la firmeza de alguien que entendía cómo el aislamiento podía vaciar una vida. Una tarde llegó una mujer joven, una ranger del ejército de unos 20 años, su registro pulido casi a la perfección, pero sus ojos confesando otra historia, y dijo en voz baja durante la ingesta, leí lo que te sucedió, cómo soportaste cuando otros creían lo peor. Creo que necesito a alguien que entienda eso. Mara no ofreció discursos, simplemente retiró la manga y dejó que la tinta hablara, no como prueba, sino como reconocimiento. Dime lo que no puedes decirle a nadie más, dijo. Esa noche, con el frío asentándose sobre las montañas, Mara se sentó con otros veteranos junto a un incendio detrás de la logia, compartiendo historias que ningún periódico imprimiría y ningún elogio oficial se atrevería a reconocer, y las llamas se convirtieron en algo más que calor, se convirtieron en confesiones, conexiones, líneas de vida entre los sobrevivientes que pasaron entre ellos memoria y misericordia. Aquí el silencio ya no está aislado, los unía. A medida que la noche se profundizaba, la línea segura dentro de los cuartos de Mara zumbaba, un mensaje codificado, sin marcar, que llevaba una nueva referencia, un comando naval con 3 despliegues en lugares que oficialmente no existían. Mara se levantó en silencio, sabiendo que el ciclo continuaba, y que incluso los guerreros más ocultos a veces necesitaban a alguien que entendiera el costo de llevar verdades tácitas. Estudió la nota codificada por un momento, luego se levantó y entró para prepararse. Otra alma ensombrecida había encontrado su camino hacia su refugio. Suena familiar, ella golpeó de nuevo a través de la línea de mensajería segura, una cama disponible, envía tus coordenadas cuando puedas. El centro no aparecía en ningún registro, no tenía entradas en los libros de contabilidad oficiales y no distribuía folletos,
existía en silencio a través de donaciones discretas y recomendaciones murmuradas, al igual que las misiones encubiertas que habían dado forma a los que buscaban refugio detrás de sus puertas. Oculto pero indispensable, invisible pero profundamente sentido, su influencia se extendió mucho más allá de las montañas de Colorado. Para los veteranos que recuperaron su equilibrio allí regresaron a sus familias, lugares de trabajo y comunidades más estables y fuertes, y su curación viajó más lejos de lo que cualquier informe podría medir. Más tarde esa noche, una vez que el pozo de fuego se había reducido a brasas débiles y los demás se habían ido al interior, Mara Belin hizo su ronda habitual a lo largo del perímetro, viejos instintos que guiaban sus pasos, una seguridad silenciosa de que todos los que estaban dentro estaban a salvo. El aire de la montaña estaba quieto y fresco, nada como el ambiente tenso y vigilante de las bases que una vez habitó, donde el juicio se cernía incluso en silencio y las normas fueron escritas por hombres que nunca se habían enfrentado a opciones de vida o muerte en el campo. Un último mensaje codificado crujió a través de su receptor encriptado, este del general Oscar Drell, retirado desde hace mucho tiempo pero que aún protegía a los que habían llevado las cargas más pesadas. He oído hablar de su centro, escribió. Habrá una investigación del Congreso sobre las reformas de justicia el próximo mes. Su testimonio podría ayudar a cambiar la marea. Ella consideró sus palabras durante mucho tiempo antes de responder, mejor servir desde las sombras, señor. Que las reformas hablen por sí mismas. Algunas victorias fueron grabadas públicamente, registradas en despachos e inmortalizadas en archivos, otros tomaron forma silenciosamente detrás de cercas de madera en los valles de las montañas, susurraron en habitaciones seguras, pasaron de mano en mano, pero importaron igual de profundamente. La tenue luz de la luna atrapó la tinta en su brazo, y el fénix angular pareció cambiar con el aire nocturno, ya no solo una marca de dolor, sino un testimonio de los sistemas sobrevivientes que habían tratado de romperla y atravesarla por completo. Mañana traería nuevas llegadas, nuevas historias, nuevas heridas necesitadas de estabilidad, pero por ahora, envuelta en la quietud y el frío viento de la montaña y el lento y cierto ritmo de curación, la sargento Mara Belin estaba exactamente donde debía estar, en el silencio, en la oscuridad, donde se hace el verdadero trabajo, donde regresan los héroes olvidados, donde aprenden a respirar de nuevo. ¿Desde dónde miras? ¿Alguna vez has sido testigo de la dignidad restaurada en silencio? Añade tu voz al momento, estamos trazando un mapa de victorias silenciosas. Gracias a todos por ver, suscríbete a nuestro canal, Historias de la Guerra.